Ping-pong, Master. ¿Qué tranza, banda? Ahora sí vamos a aprender matemáticas. Y esto que vamos a ver es la parte de aritmética, que es la primera rama de las matemáticas. Y precisamente está involucrando todo lo que son las operaciones básicas. Vamos a ver primero qué es un número y para qué nos sirve todo esto, ¿no? Bueno, primero vamos a ver la clasificación de los números. Tenemos lo que son los números reales y tenemos los números irreales, o que también se llaman imaginarios. Los números reales se representan con la letra R, algo así. Y en los números reales están todos los números que conocemos, todos aquellos desde el menos infinito hasta el infinito, es decir, todo lo que está en la recta numérica. Desde menos infinito, pasando por el cero, que también es un número real, hasta el infinito positivo. Ahora, en los números reales tenemos varias clasificaciones. Tenemos dos, que sería la de los números enteros y los números decimales o fraccionarios. También se les conoce como racionales. Los números enteros se representan con la letra Z, ¿vale? O sea, si yo te pongo X pertenece a Z, es decir, todos los números de X pertenecen a los números enteros, es decir, va a ser todos enteros, ningún decimal. En los números enteros lo que tenemos es una división, que son primero los números naturales. Y en los números naturales tenemos todos aquellos que vienen de la naturaleza, desde el 1 hasta el infinito. 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Ya que la naturaleza cuenta lo que existe, ¿no? Por ejemplo, si tengo 0 de algo, la naturaleza no dice, tengo 0 de esto que no existe, simplemente, pues no lo pone y ya. Ok. Ping-pong, Master. Ojo, los naturales no son negativos, solamente pues son positivos. Es decir, desde 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. No puedo decir, tengo menos 2 manzanas. Por eso es que los naturales cuentan solamente positivos. Recordando, obviamente, que los enteros vienen desde el menos infinito y se van hasta el infinito positivo. Igual les vuelvo a repetir, pasando por el número 0. Los naturales representados igual por la letra N. Tenemos lo que son los números pares, que son aquellos que vienen desde menos infinito a infinito, porque tenemos pares negativos y pares positivos, pero los que sí se pueden dividir entre dos. Y los nones o impares, ay, otra vez nones, estos, su característica es que no se pueden dividir entre dos. Por ejemplo, en los números pares, pues tenemos menos par infinito, todos los pares negativos, menos 4, menos 2, 0 es un número par, 2, 4, 6, 8, 10, hasta el infinito par. Y los nones, pues obviamente son los contrarios, ¿no? Menos infinito non, pasas por todos los negativos, nones, menos 7, menos 3, perdón, menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5, 7, 9, hasta el infinito impar. Esos son los pares y nones. Ping-pong, Master. Dentro de los reales, que también estamos hablando de los enteros todavía, tenemos otros números, los números primos. Y los números primos tienen una característica muy especial, que son todos aquellos que se pueden dividir entre ellos y la unidad. O sea que solo tienen dos divisores. Ellos mismos y la unidad. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19. La característica es que se pueden dividir entre ellos y la unidad solamente. Es decir, el 3 solamente lo puedo dividir entre él y entre la unidad solamente, porque estamos hablando de números enteros. Ahora, el número 7 yo lo puedo dividir entre 1 y solamente entre 7. Y va a ser un primo, porque solo tiene, esto es lo importante, dos divisores. Ping-pong, Master. Si tienen más de dos divisores, entonces ya no es un número primo, se llama número compuesto. Y el número compuesto, obviamente va a tener más de dos divisores. Y como tiene más de dos divisores, pues obviamente van a ser los contrarios, lo que les decía, aquí no está el 9. Y van a ser el 4, el 6, el 8, el 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, bueno, 21, hasta el infinito compuesto. Por ejemplo, como tienen más de dos divisores, entonces el 4 yo lo puedo dividir entre el 1. Bueno, entre él mismo, entre el 1 y entre otro número, que sería el 2. Entonces es un número compuesto porque tiene más de dos divisores. Por ejemplo, el 18.
El 18 yo lo puedo dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 9, es más, entre 6 también, y entre él mismo. Entonces, como tiene más de 2 divisores, por lo tanto, es un número compuesto. Ping-pong, Master. Bueno, banda, pues hay que seguir. Recuerda que dijimos que hay dos clasificaciones en los números reales, que son los enteros y los números racionales o decimales. Los enteros ya los vimos ahorita. Y los racionales, ¿cuáles son? Decimales, fraccionarios. Los puedes encontrar tal vez de cualquiera de esas formas, entonces no hay problema. Los números decimales, fraccionarios o racionales se dividen en dos. Los que son los racionales, representados con la letra Q, y los números irracionales representados con la letra Q'. Todo esto de primo es un número romano. Si tiene doblemente prima, entonces es un 2 romano. Las de racional y irracional, las dos se representan con Q. Las racionales y las irracionales se representan con Q, pero para identificarlo, perdón, aquí se me fue. Bueno, los números racionales y los irracionales se caracterizan por algo muy importante. Los dos son divisiones, es decir, P sobre Q, porque son números decimales o racionales. Se le llama racionales porque esto es una razón. Y una razón matemáticamente se le conoce como una división. Es decir, en la física también dicen, viajan a razón de 50 kilómetros por hora porque están dividiendo la distancia entre el tiempo. Por eso es una razón, porque es una división. Entonces, se representan como P sobre Q porque vamos a decir que son dos tipos, racionales e irracionales, donde los racionales tienen decimales finitos. Finitos significa que tienen fin, ¿no? Finitos o periódicos. Periódico significa que siempre se repite la misma secuencia. Y estos, los irracionales, tienen lo contrario, es decir, tienen decimales infinitos. Y no son periódicos. Ping-pong, Master. Por ejemplo, los números racionales podemos clasificarlos así como un medio. Un medio, su resultado es 0.5 y llega hasta ahí porque tiene fin. No tiene más decimales, por eso es un número racional. Ahora, otro que podríamos decir que es racional es 4/5, por ejemplo, 4/5 que es 0.8 y hasta ahí llega. O 3/4, por ejemplo, 0.75, hasta ahí llega, no tiene más decimales, tiene decimales finitos con fin. Periódicos se refiere a que siempre va a tener la misma secuencia. Por ejemplo, 10 entre 3 es igual a 3.3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y podemos llenar todo el universo de 3. Y pues obviamente nunca vamos a terminar porque es un número periódico. Por ejemplo, 20 entre 3 igual, ¿no? Que podría ser esto, 6.6, 6, 6, 6. Y se representan así como 3.3 periódico o 3.33 periódico. No importa los decimales que quieras poner. Simplemente estás indicando con esta raya que está arriba que se repite la misma secuencia siempre. Ahora tenemos los números irracionales. Los números irracionales, por su parte, son contrarios a los números racionales. Estos tienen decimales infinitos y no son periódicos. Por ejemplo, el número pi. El número pi que lo conocemos que vale 3.1416, pero su valor real, su valor irracional es 3.1415, shalala, shalala, y es infinito. El número Euler también, por ejemplo, que vale 2.7182. El número también de las raíces, por ejemplo, la raíz de 3, que es infinita, 1.0, etcétera, ¿no? La raíz de 2, que vale 1.41. Ping-pong, Master. La racional es Q, así nada más, y el irracional es Q'. Es decir, si yo te pongo algo así, X, o te ponen en tu escuela, ¿no? X pertenece a Q', estamos diciendo que los valores de X son números irracionales. Si yo pusiera X pertenece a los pares, pues te lo van a poner así, ¿no? Porque los pares pues no tienen una forma de definirse. Entonces X pertenece a los Z, por ejemplo. Entonces los valores de X son enteros, ¿no? Eso es lo que va a identificar a cada uno de sus números. Recuérdame. Los números reales se identifican porque se pueden graficar en la recta numérica. Es decir, puedes estar saltando aquí en todas partes, hacia donde tú quieras. ¿Quién va a hacer que saltes hacia todas partes, que te desplaces hacia un lado o hacia otro? Las operaciones.
Porque un número es una representación numérica de algo físico. Por ejemplo, mis dedos son 5 dedos, entonces no puedo decir son 7, porque precisamente estamos buscando una cantidad. Lo que hacen es representar algo nominal. Pero para que se vea un poco más aplicado, los números reales los vamos a ver de manera espacial como un punto. Y las operaciones lo que hacen es mover ese punto. Si sumas, obviamente va a ir hacia acá. Si le restas, va a ir hacia acá el número. Si lo multiplicas, puede que vaya hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo qué la operación hagas. Entonces, los números reales son estos, aquellos que se pueden graficar en la recta numérica. Ping-pong, Master.